Esta historia es de no creer. Seguramente la veremos en el cine o la veremos en Netflix. Nuestro invitado se llama Ernesto Borges Pérez. Él era analista de la Dirección de Contrainteligencia en el Ministerio del Interior en Cuba. Nos atiende a esta hora. Don Ernesto, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Usted dónde nació, don Ernesto? ¿En qué ciudad? Yo nací en San José de las Lajas, en La Habana, en lo que era antes la antigua provincia de La Habana. Actualmente se llama Mayabeque la provincia, ahí nací yo. El 23 de marzo de 1966. O sea, tiene 59 años. 59 años. Entré a la prisión con 32 y ahora tengo 59. O sea, pasó 27 años preso. Me faltaron 3 meses para cumplir los 27 años. Lo que con el sistema de las rebajas que hace el sistema penitenciario de 2 meses al año, con las pocas rebajas que obtuve, concluí los 30 años ahora el pasado 24 de abril. Don Ernesto, usted hizo parte de la Revolución Cubana, hizo parte del gobierno revolucionario de Fidel Castro. ¿Usted cree que valió la pena ser parte de ese gobierno? Yo le comentaba a uno de sus periodistas, a uno de sus colegas de trabajo, cuando nos coordinamos para esta entrevista, de que yo tuve la posibilidad, estando preso en la prisión de Guanajay, de conocer a varios colombianos que estuvieron junto conmigo. Y uno de ellos me contó una anécdota, que había un periodista cubano, no sé si es Pardo Yara, algo así, que estaba radicado en Colombia, que tenía una frase que decía así, algo así más o menos. El que de joven no simpatizó con las ideas socialistas, no fue joven. Y el que siga simpatizando con las ideas después de los 30, es un hijo de mala madre. Esto es una broma, pero en realidad lo que quiero decirle es que yo procedo de una familia de personas que confiaron en la Revolución Cubana, que se integraron a la Revolución Cubana y fue educado así. Yo cojo la vocación de trabajo en la esfera militar por mi padre y por mis tíos, por parte de padre. O sea, yo vengo de una familia con esas características. Cuando usted de niño se le educa en determinados valores, se le dan los argumentos y uno llega a aceptar de que son lo correcto. Mis padres y mis tíos, que fueron los que me inspiraron a mí en mi vocación militar, no les pasó, o sea, no escaparon de lo que me pasó a mí mismo. Nosotros confiamos en un proyecto político que nos parecía que era justo, que nos parecía que respondía a las necesidades de la población. Creímos en la idea del socialismo, hasta que el tiempo nos demostró de que habían otros intereses por el medio. Y bueno, en el caso mío específicamente me decepcioné. Yo me decepciono o abro los ojos, para decirlo de alguna manera. Cuando estuve estudiando en la Escuela Superior de la Contrainteligencia de la KGB, en la antigua Unión Soviética. Yo estuve allá en el año 1985 1989, que me coge el proceso llamado de la perestroika. No sé si ustedes escucharon hablar de eso. La perestroika y el glasnost. Perestroika era un proceso que trataba de actualizar y salvar el modelo económico socialista soviético, y el glasnost era un proceso que buscaba una especie de experimento en cuanto a la libertad de expresión y la transparencia política. Yo vi estos 4 años en Moscú, y fui testigo de un debate abierto en la sociedad soviética, incluyendo en mi propia escuela, la KGB, sobre los errores cometidos por el socialismo soviético desde 1917 a 1987. Y bueno, en fin, cuando yo regreso a Cuba en el 89, ya yo estaba consciente de las fallas que tenía el modelo de Partido Único Marxista-Leninista, y asumía ya en aquel momento que por su naturaleza era un sistema corrupto y opresivo. Llego a Cuba, empiezo a trabajar, ya venía realmente decepcionado, pero bueno, mi padre me convence que yo tenía que dar una oportunidad al proceso cubano, porque la Revolución Cubana era más joven que la Revolución Soviética. Y traté de hacer eso por respeto a él, por respeto a mis tíos y esas cosas. Pero la vida práctica me demostró una vez más que no era algo distinto a lo que había ocurrido en la Unión Soviética y lo que iba a seguir pasando. Y bueno, ahí fue que yo cambio. Fue un proceso de años, no cambié en 2 días, a mí nadie me influyó. O sea,
A mí nadie me reclutó, a mí nadie me cogió en una situación comprometedora que me obligara a dar. Ajá. Ernesto, primero, el periodista se llama José Pardo Llada, y efectivamente correcto, era una frase... Correcto, gracias. Una frase que él repetía mucho, por supuesto, amigo de este oficio. Don Ernesto, a usted lo acusan de traicionar el contraespionaje, entregándole supuestamente a un diplomático norteamericano información de entregarle, sí, de 26 espías que el gobierno cubano quería infiltrar en Estados Unidos y en otros países. ¿Usted aceptó ese delito? Bueno, en realidad yo traté de entregar la información sobre la entidad de 26 personas que yo personalmente estaba preparando para convertirlos en doble agente. Y sí lo reconocí en aquel momento, porque, como me lo explicaba, mi delito fue en grado de tentativa. Yo trato de pasar la información a un diplomático norteamericano que ni siquiera sabía que yo existía. Fue una iniciativa mía, muy personal, y la documentación cayó en manos de la contrainteligencia cubana, de mis propios colegas de trabajo. O sea, yo no llegué a pasar la información. Por eso es que yo le he explicado a las personas que me interesan por mi realidad, de que mi delito es un delito en grado de tentativa. A mí lo que me correspondían era unos 10 años por el Código Penal vigente en el momento de que caigo preso. Y yo fui excesivamente sancionado. Me sancionan a 30 años de privación de libertad, que era como si me hubieran pedido la pena de muerte y me lo hubiesen conmutado por 30 años. En el momento que yo caigo preso, la sanción máxima de espionaje en Cuba era 20 años de privación de libertad o fusilamiento. Sí, Ernesto, yo le tengo una noticia que pues sirve para ilustrar la situación. Hay unos opositores históricos en Cuba, José Daniel Ferrer y Félix Navarro, acaban de ser detenidos 3 meses después de haber sido excarcelados por un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos. Ahí participó hasta el Papa. ¿A usted no le da temor que por cuenta, por ejemplo, de esta entrevista, lo vuelvan a meter a la cárcel? Bueno, puede pasar, por supuesto, cualquier cosa puede pasar, pero en realidad, bueno, me acabo de enterar de eso mismo y lamento mucho de que hayan detenido a José Daniel y a Félix Navarro. Yo supe de ellos en el año 2003, cuando ellos los detienen con el grupo Los 75. De hecho, yo estando preso tuve la oportunidad de conversar varias veces con José Daniel cuando fue liberado en el 2010. Y con Félix Navarro hablé recientemente, que me llamó a la casa cuando supo que estaba liquidado ya, que se ve en libertad. La libertad de expresión es muy compleja y es muy limitada en la realidad cubana. La pregunta específicamente es de temor. Yo me pasé 27 años esperando que me mataran. ¿Entienden? A mí me demostraron un odio muy profundo. Ubíquese que a mí me hacen cumplir íntegramente una sanción de 30 años por algo que no llegué a consumar. Realmente no creo que sea una gran ofensa para las autoridades cubanas que yo le cuente a usted un poco lo que yo sufrí, lo que yo pasé y lo que pasó en mi familia, que en definitiva son héroes anónimos de esto que he vivido yo. Pero Ernesto, sus planes son irse de Cuba, quedarse con su familia. ¿Qué va a hacer ahora que salió después de casi 27 años? Mis planes son, en primer lugar, es recuperar un poco de salud. Usted podrá imaginarse que cuando uno permanece casi 27 años en prisión, de esos 27 tuve 11 años en un régimen de solitario. Es un proceso traumático para cualquier ser humano y uno necesita recuperar salud. Yo, de entre las enfermedades que adquirí en prisión, adquirí una catarata que me ha avanzado mucho. Yo prácticamente no veo nada del ojo derecho y la tengo avanzada también en el ojo izquierdo. Mi propósito es salir del país para operarme en condiciones de seguridad y para tener un postoperatorio en condiciones de seguridad y para poder estar al lado de mi familia en el tiempo que la vida me va dejando. Mi padre tiene 85 años y está operado de corazón abierto desde el 2010. Tuvieron que recomponer las válvulas del corazón, las tenía tupidas. Y ese hombre ha tenido que echar una pelea muy fuerte
para lograr mantenerme vivo en la prisión, para mantener alerta a la opinión pública nacional e internacional para que no me asesinaran. Y bueno, esa es la familia que me va quedando. Yo tengo una sola hija que está en Canadá desde 2004, que cuando yo caí preso tenía 4 añitos, ahora tiene 31, y hace 21 años que no la veo. Entonces mi apuesto es, como repito, salir a buscar salud y salir a recuperar un poco el contacto con mi familia. La salud es vital para poder trabajar. Yo no tengo alma de vago. Hace muchos años que no trabajo porque las circunstancias me obligaron a permanecer encerrado en una celda. Pero realmente tengo interés en con la fuerza y la salud que le me va quedando de salir a trabajar para ayudar a mi familia y para estar con mis seres queridos. Pero es vital recuperar la salud. Esa es mi prioridad. Y estar con mi familia. Don Ernesto, recogiendo la primera pregunta que le hizo mi compañero, yo quiero que usted pues nos hable de la Cuba que encuentra hoy. ¿Usted cree que hay en ese país, en la isla, algún cubano que crea todavía en el gobierno, en el partido, en Díaz-Canel, más allá de los militares y por supuesto de quienes son cuadros del partido? Sí, después de verlos, ¿cómo no? Le voy a contar una anécdota. Cuando yo estudié en la Unión Soviética de 85 a 89, yo encontré muchas personas dentro de la población rusa con las que yo interactué que todavía admiraban a Joseph Stalin. Y Joseph Stalin era un hombre que había creado campos de concentración en la antigua Unión Soviética, que había asesinado cientos de miles de personas. Incluso había destruido sus propias estructuras con su paranoia. Y ahí había sectores de la población que todavía le admiraban, le atribuían un mérito por la derrota del fascismo alemán y la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Los seres humanos somos complejos. Las personas que se beneficiaron con el proceso revolucionario, sobre todo las personas de la tercera edad, los mayores, los que deberían siendo con mi abuelo, mis padres, sienten vínculos de gratitud. Y otros porque realmente se hicieron personas entre el proceso revolucionario. Y entonces, bueno, sí es normal que usted encuentre en la población una parte importante ya que están decepcionados, pero también encuentra personas que se identifican y que tienen la esperanza de que las cosas mejoren sin renunciar a sus sueños. Ernesto, yo deseo que a sus 59 años pues pueda recuperar su vida, su familia, su destino profesional, pero indiscutiblemente usted perdió los 27 mejores años de su vida. No sé si los próximos 27 sean iguales, parecidos. A mí me llama la atención, Ernesto, es como habla usted. Yo escucho a un hombre culto, sabio, tranquilo. ¿Cómo han logrado ese nivel de paz espiritual? Que obviamente, pues, usted no perdonará nunca que le hayan clavado la mitad de su vida en la cárcel, dentro de un gobierno que usted apoyó y que supuestamente traicionó. Pero 27 años es demasiado tiempo, es la mitad de su vida. ¿Dónde ha encontrado esa paz espiritual? Bueno, la paz la he encontrado en la fe. Yo cuando caigo preso me abría la fe cristiana. Actualmente soy laico católico. Yo fui bautizado en el 2005 estando en la prisión de Guanajay y me hicieron la primera comunión. Yo soy católico, laico católico, y le voy a contar una cosa interesante. La persona que me bautizó y me hizo la primera comunión dentro de la prisión fue un sacerdote colombiano llamado Noé Mujica, que no sé si estará vivo hoy. Él estaba trabajando en Cuba en ese momento con la orden de los hermanos Pauli, y fue para mí el hombre que me abrió la puerta hacia el cristianismo. Yo le decía, previo a esta entrevista, al colega suyo que llamó, que yo me sentía como vinculado, creo que de por vida, con Colombia, porque en la prisión de Guanajay no solamente tuve un sacerdote colombiano que me bautizó y me hizo la comunión, después de él vino otro sacerdote, el padre Ramiro García, un hombre joven de los hermanos Pauli también, que me estuvo evangelizando en la prisión. Pero yo estuve conviviendo en Guanajay con 8 colombianos. Eran jóvenes que habían sido detenidos en Cuba por tráfico de droga, tratando de pasar droga a través de la frontera de Cuba hacia Europa. Y bueno, habían tenido un poco de indisciplina en la prisión de la Condesa de Extranjeros y los llevaron para donde estaba yo. Y conviví con ellos, eran de diferentes partes de Colombia.
Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Yo tuve varios años que parecía que estaba preso en Santa Marta o en Medellín o en Bogotá, porque mis vecinos de cerca eran todos colombianos. Lo poco que tenían lo compartían conmigo y lo poco que tenía yo lo compartía con ellos. Les voy a contar una pequeña anécdota. Uno de esos jóvenes colombianos me vio que yo tenía un mosquitero. Yo tenía un mosquitero que era de una tela tupida y era muy calurosa en verano. Ellos tenían unos mosquiteros que en Cuba le llaman tula ahora, pero no sé si es así. Es como un plástico muy fino, pero que son más ventilados. El aire circula mejor a través del mosquitero. Y ese joven colombiano le quitó una banda al mosquitero de él. Me quitó una banda al mosquitero mío e hicimos intercambio para que yo pudiera tener un poco de aire. Después, más adelante, a ellos lo autorizaron a tener ventiladores. Y ese joven colombiano sacaba su ventilador para el pasillo frente a las dos celdas y trataba de que me diera un poco de aire a mí, que a mí no me lo autorizaban. Y después más adelante se la convenció con unos militares para que incluso de noche me entraran el ventilador a mi celda. Pero una noche yo y una noche él. Lo que le quiero decir es que tuve una experiencia interesante. Yo nunca había interactuado con ciudadanos colombianos y aprendí una vez más de que todos los hombres tenemos virtudes y tenemos defectos. Y usted se puede quedar sorprendido a veces de estas personas que están presas por delitos comunes, incluso por hechos muy graves, de los gestos de humanidad que pueden hacer con otros presos. Es parte de la enseñanza de la vida, ¿entiendes? Pero bueno, como les decía, la paz que yo tengo, la tengo porque no soy un hombre dividido. Yo he cumplido una larga condena de privación de libertad, pero sin la doblez. Yo no he vivido 27 años fingiendo ser lo que no soy, aparentando ser lo que no soy. Y cuando usted no está dividido, usted puede encontrar paz. Y bueno, las mismas condiciones que me tuvieron en Guanajuato 11 años, la soledad esa me dio mucho tiempo para introducirme en la fe cristiana, leer, meditar, contemplar. Y bueno, me creé un mundo interior que me ayudó muchísimo. Yo lamento mucho con el paso de los años que con presos jóvenes cubanos no he sido capaz de hacerles comprender lo importante que es tener fe en la vida. Pero bueno, señor Ernesto, hay cosas que hay que darle en manos de Dios. Señor Ernesto, usted nos contaba que tiene un padre de 85 años, un hermano que está ahí con 85 usted años. Y una hija de 21 en Canadá. ¿Cómo reaccionaron ellos cuando supieron? 31 años. 31 años en Canadá, qué pena. ¿Cómo reaccionaron ellos cuando supieron de la libertad de usted y cuando lo recibieron ahí en Canadá, en la casa de su padre? Bueno, quien me recibió fue mi hermano mayor. Mi hermano mayor fue el 24 de abril a las 7 de la mañana para la puerta de la prisión y me esperó hasta que me soltaron a la 1:20 de la tarde. Y bueno, cuando llegamos a la casa, que me encontré con mi padre, usted podrá imaginarte la felicidad. Si usted busca en Google o en YouTube, donde están los artículos, busque a Raúl Borges Álvarez. O ahora mismo las cosas que han salido alrededor del caso mío, y va a encontrar muchas entrevistas de mi padre a lo largo de todos estos años, abogando por mi libertad, alentando a la opinión pública nacional e internacional para evitar que me asesinaran en la prisión, luchando sin parar, a pesar de que estaba operado el corazón. Y bueno, estamos muy felices, ¿qué quiere? Estamos muy felices, disfrutándonos ahora mismo aquí en este pequeño espacio. Nosotros tenemos un pequeño apartamentico aquí, en el Cerro, un municipio aquí de La Habana, y nos levantamos y nos besamos y nos abrazamos, y estamos tratando un poco de recuperar el tiempo perdido. Nosotros antes de caer preso éramos muy unidos, mis hermanos y mis padres y yo, y somos una familia humilde, pobre, pero muy unidos, muy cariñosos. Y ahora es que estamos disfrutando todo eso. Mi hija, tan pronto salí, hice una videollamada con ella, hablamos 2 horas y pico. Mi hija viene siendo, le puedo decir con certeza, la mayor pérdida que me ha deparado la prisión, en el sentido de que la lejanía con mi hija, la falta de roce, nos ha golpeado en la relación padre-hijo. Yo nunca dejé llamarla de la prisión con muchas dificultades porque no tenía dinero para hacer llamadas internacionales, pero nos las agenciamos y la llamamos. Pero bueno, ella se crió lejos de mí. Yo cuando yo caí preso tenía 4 años, ahora tiene 31, en el 2004 se fue de Cuba con 10 añitos. Y bueno, han pasado 21 años, vino a Cuba en el 2016 y no me dejaron verla. Ni siquiera me dejaron a llamarla al hotel donde estaba parando. Nunca me explicaron el porqué, que normalmente a todos los presos se les permitía la visita de familiares como padres, hermanos, hijos, venidos del extranjero.
Y bueno, ahora hablamos y ahora pronto, tan pronto yo salga del país, ya no estamos coordinando. La conversación que tuve con mi hija, me dijo, papi, ya vamos a ver ahora cómo nos arreglamos para recuperar el tiempo perdido. ¿Entiendes? ¿Cómo recuperamos el tiempo perdido? La otra pérdida grande mía es mi madre, Santiborne Pérez Díaz, que murió en el 2020. El 14 de febrero del 2020, mi madre no pudo verme ni siquiera en libertad, o un campamento de cambio de régimen, que da la prisión. Y ha sido así, golpe fuerte. He pagado un precio, como usted decía ahorita. He pagado un precio, pero me acompaña una paz porque tengo fe, me acompaña una paz porque no me llené de odio. La fe precisamente me ayudó a no llenarme de odio. Mucha gente le cuesta la a entender esto, pero yo pienso que el odio discapacita. Lo de capacitar al hombre para luchar y resistir lo discapacita. Hay personas que necesitan odiar para resistir y para encontrar la fuerza. Yo en la fe, en la contradicción esa de la mansedumbre de Cristo, encontré una forma de resistir que me ha servido. No odio, no estoy lleno de odio. No estoy lleno de odio. Se lo digo sin que me quede nada por dentro. De verdad. Oro por mis enemigos, por los que me persiguieron, me persiguen y me odian, por los que me desprecian. Como años atrás, otros oraban por mí cuando yo era militar y era parte del Estado cubano. ¿Entiendes? Creo en la oración, creo en el perdón. Y creo en que debemos hacer todo lo posible para que nuestro país se supere y que si hubiese un proceso de transición sea lo menos traumático posible. A veces el dolor nos lleva a buscar opciones extremas. Yo respeto todos los puntos de vista, usted sabe. De hecho, Colombia es un pueblo que yo quiero, admiro y sufro con ustedes porque ustedes han tenido sus propios conflictos internos, en algunos sentidos incluso alimentados desde acá. ¿Me entiendes? Y bueno, yo sé que usted entiende cuando estamos hablando del perdón, del odio y de estas cauciones. Yo aprovecho que me vino el pensamiento y quiero decirle que yo siento una gran admiración por el pueblo colombiano. No he estado allá, pero los jóvenes colombianos que conocí acá, a pesar de que no eran intelectuales, a pesar de que no eran, no sé, funcionarios de nivel o empresarios importantes, me transmitieron su cultura, su manera de querer, su manera de ver la vida y me cautivó. Colombia tiene climas que me gustan por las explicaciones que ellos me daban. Es un país muy rico, no sé, para mí es un país que después de Brasil, en América Latina, tiene una naturaleza propia muy bonita. Y sí, está una cosa, tengo la esperanza de un día ir a Colombia antes de morir. Quisiera ir a Colombia. Me hablaron, yo estuve preso, yo hice amistad estrechamente con uno de esos colombianos, con Rafael Miguel Bustamante Bolaño, que está preso por tráfico de droga en Cuba, tiene cadena perpetua. Y él me hablaba mucho de Santa Marta, me hablaba mucho del Parque Tayrona. No sé si me equivoco en la palabra, me rectifica, por favor. No, señor, efectivamente, así se dice. Y yo le decía a él, el día que salga de libertad me gustaría ir a un lugar tranquilo. Y él me decía, el Parque Tayrona. ¿Me entiendes? Ahí con la naturaleza. Él me hablaba mucho de la costa atlántica. Pero yo sé que Colombia es un país precioso, tanto en sus serranías, sus montañas, como en los llanos y como en la costa. Y créeme que me siento muy feliz de estar hablando con ustedes hoy. No porque le agradezco su preocupación y su interés en conocer un poco del drama que hemos sufrido nosotros aquí, mi familia y yo, pero me da mucha satisfacción después de tantos años interactuar con hermanos colombianos. Gracias profundamente por su sensibilidad, gracias por dedicarme su tiempo y por hacerme recordar a esas personas que me hicieron amar a Colombia. Ernesto, yo creo que parte de la audiencia, como yo, debe estar muy conmovida con su relato. Yo quisiera preguntarle sobre la cárcel. ¿Tenía usted acceso a la lectura? ¿Tenía acceso a libros? Sí. ¿A qué libros? Sí, yo pude leer mucho porque, mire, casualmente, ayer yo visité con mi hermano a una señora, una amiga de mi papá, una mujer de 84 años que se llama Emma.
que vive en el Vedado, que su esposo falleció con 90 años no hace mucho. El esposo de ella, desde el momento que yo caigo preso, ya cuando llego a la prisión como tal en el 99 a Buenos Aires, me facilitó una cantidad de libros enorme. Tenía una biblioteca personal bastante buena y me hizo llegar muchos libros. Y ella se encargaba de prepararme unas cosas en Cuba, unas tostadas, que son internacionalmente conocidas, el pan tostado, que en la prisión es un alimento que dura, usted lo guarda en un saquito y dura muchos días, el mes entero. Y esa mujer me estuvo haciendo a mí las tostadas 12 años de la prisión. Y bueno, me estaba acordando con ella ayer de la cantidad de libros que me mandó su esposo. Mi papá también me consiguió muchos libros. Yo realmente tuve un apoyo total de mi familia, de mi padre, de mi madre y de mi hermano mayor, para obtener libros y cultivarme en la prisión. Yo leí mucho. Incluso aprendí inglés en la prisión, que era una deuda que tenía. Yo hablaba ruso porque había estudiado en la antigua Unión Soviética, pero me tenía pendiente aprender inglés y lo aprendí a hablar, leer y escribirlo. Y mis padres me consiguieron los diccionarios, me conseguían los libros. Y ya en la prisión, interactuando con presos cubanos que habían sido deportados de Estados Unidos, los llamados excluibles del año 80, los marialitos aquellos, con ellos aprendí a conversar en inglés. Yo he leído mucho en la prisión. También, a mucha gente no saben esto, pero a veces usted, dentro de una prisión, se encuentra con libros que en la calle, en Cuba, no lo encuentra. Porque como hay diferentes categorías de presos que tienen diferentes historias personales, con familias en diferentes países, les envían libros y cosas, y uno va leyendo cosas incluso actualizadas. Yo me he leído libros en inglés en la prisión que un año acababa de editarse o de publicarse, y pude leer bastante. Además, yo estuve mucho tiempo solo en celda. Yo estuve casi 11 años solo en celda en Guanajuato, y estuve en el Combinado del Este, en la prisión aquí de La Habana, solo en celda desde el 2012 hasta el 2011. Y la soledad es una buena oportunidad para leer. Pude leer bastante. Eso es una cosa que me deja la prisión. La prisión me deja la fe y me deja esa preparación. Ernesto, ¿cómo le parece que nosotros tenemos un compañero que admiramos y respetamos mucho, que es cubano, y él vive en Moscú? Es nuestro corresponsal en Moscú. Es un hombre pues mucho más joven y pues que tiene que reportar el otro lado de la historia, que es la visión de la noticia desde allá, desde Moscú. Yo quisiera preguntarle sobre su experiencia en Rusia. ¿Usted la repetiría? Bueno, la repetiría en cuanto a experiencia humana existencial, porque realmente yo tuve el privilegio ese, siendo joven, de que me enviaran a estudiar allá a Moscú como si fuera un hombre rico, como si fuera hijo de una familia rica. Tuve una experiencia muy interesante porque interactué con otra cultura, aprendí otro idioma, y como yo estaba adoctrinado entre la idea del socialismo, me sentía bien ahí, ¿entiendes? Usted me dice que repetiría la historia, si pudiera echar el tiempo atrás, quizás no hubiera simpatizado con las ideas socialistas del Partido Único, pero sí me hubiera gustado volver a Moscú. Yo a ese pueblo le debo, esto que le voy a decir es una paradoja, pero los soviéticos que venían con un sistema de Partido Único de 70 y tantos años cuando yo llego allá, en el periodo de la perestroika y de Glasnost, se abrieron un poco la libertad de expresión. Allí me enseñaron a pensar. Yo puedo decirle que allí me enseñaron a pensar, porque hubo por primera vez en mi vida un espacio en el que usted podía tener opiniones diferentes, criterios diferentes sobre la política, la ideología y los dirigentes del país, sin que nadie te saliera al paso, sin que nadie te amenazara y sin que nadie te cuestionara. Yo viví eso. Ernesto, y eso cuando me ayudó el resto de la vida. Dígame. Ernesto, bueno, mi nombre es Hansel, acá en Moscú, Rusia, cubano como usted también, y bueno, es un placer saludarlo. Realmente la libertad no tiene precio, usted sabe. Bueno, quería preguntarle un poco su experiencia en Moscú. Sé que aquí, bueno, tuvo su preparación, vivió sus años mozos, digámoslo así, parte de su juventud, no toda la juventud, lamentablemente. ¿Cómo recuerda Moscú aquellos años? ¿Qué lugares visitaba? ¿Qué le gustaba? ¿Se acuerda algo del idioma ruso? Bueno, vamos a empezar un poco de atrás para adelante. De ruso lo comprendo bastante todavía cuando me lo hablan.
pero como hace tantos años que no lo hablo, es muy difícil encontrar en la prisión personas que hablen el ruso. En los últimos años en prisión me encontraba mucho con personas que hablaban inglés. Me acuerdo, yo me encontré con un hombre que estaba preso por tráfico de personas aquí, que se había casado allá con una rusa, en el 90 se quedó allá, tuvo 2 hijos, y bueno, cayó preso después aquí. Ese hombre hablaba el ruso perfectamente, y cuando conversábamos, yo le entendía el 97, el 98% de lo que él me... Pero me cuesta trabajo articular las ideas actualmente. Yo necesitaría quizás 6 meses, 1 año, de interactuando con rusos para actualizarme. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué recuerdo de aquella Unión Soviética? Tirando, en Cuba solemos decir esta frase, tú lo sabes, tirando el casete para atrás. Tirando el casete para atrás, en Moscú, que a mí me describen hoy los que han estado allá recientemente, no tiene nada que ver con el que yo vi. En la época que yo estudié allá, de 85 a 89, ese país estaba estancado económicamente. Reconocía un atraso tecnológico de 20 años en comparación con Occidente. Y era una ciudad gris y triste. Lo que los jóvenes tenemos esa característica, cuando éramos jóvenes, ¿no? La característica de que los jóvenes iluminamos la vida donde quiera que estemos. Eso es parte de la naturaleza de la juventud. Y en medio de esa ciudad triste, gris, llena de problemas, porque ellos mismos, te das cuenta que el mismo 87, Mijail Gorbachov trata de un poco retocar aquello, ¿no? Porque no es que quisiera tumbar aquello, pero trató de retocar aquello. Yo recuerdo de Moscú eso, y hago mis comparaciones con lo que me van describiendo hoy en día las personas que han estado allá. Hoy me dicen que Moscú, Rusia es un país capitalista plenamente en lo económico, me han explicado eso. Un país lleno de mercados, de tiendas, de vida nocturna. Las personas antes de la guerra de Ucrania, las personas tenían otra visión, o sea, otra esperanza de vida. Aunque sí debo decirle que yo me leí una publicación estando preso, una revista que se llama Foreign Affairs de Estados Unidos, del Departamento de Estado, que traía una serie de 25 artículos a los 25 años de la caída de la Unión Soviética. Y en esos artículos supe de que todavía apenas el 1% de la población rusa tenía el poder adquisitivo que tiene un ciudadano americano. O sea que, por los artículos pude entender de que el gobierno de Putin y Medvedev controlaron el capitalismo de alguna manera, lo llavearon, lo limitaron y han mantenido, pues le dieron al pueblo cierta prosperidad, cierto desarrollo, pero hasta un punto. Es lo que tengo entendido hasta ahora. Es lo que tengo. Sí. Ernesto, yo le tengo una última inquietud muy corta. Si usted estuviera haciendo la fila para comerse un helado Copelia ahí en La Habana y en la misma fila se encontrara con un compañero suyo, compañero de la contrainteligencia, de esos que lo apresaron, ¿qué le diría? Bueno, ¿qué le diría? Bueno, si es de día le diría buenos días, si es de tarde buenas tardes, si es de noche buenas noches. Yo no en Copelia, antes de caer preso, a mí me visitaron varios oficiales, ex colegas de trabajo mío. Unos, yo recuerdo al principio, en Guanajuato iban a verme con bastante frecuencia, se paraban en mi celda, me miraban y me decían, cumple con tu deber que nosotros vamos a cumplir con el nuestro. Cosas así. En el año 2016, uno de esos ex colegas, un coronel, me dijo en la cara como 20 veces que iba a cumplir mi sanción íntegramente. Y no, igual lo escuché, le dije, bueno, saldré cuando Dios quiera. Me tocó el brazo y me dijo, vamos a ver si Dios te saca de aquí. Y es verdad que Dios no me sacó de la prisión, de las muros y de la reja, pero sí me liberó de otras prisiones que yo traía por dentro. ¿Entiendes? Por eso quizás tiene que ver un poco con la paz esa que usted siente en mí. ¿Entiendes? Yo le diría, lo trataría con respeto, digo, depende de cómo se diera la conversación. Mire, yo he leído un poco, ¿no?, sobre la historia y sobre las transiciones políticas en países donde han habido dictaduras de izquierda y de derecha. Y yo sé que al final de la historia, a la corta, a la larga, nosotros vamos a tener que dialogar en lo nacional. Nosotros vamos a tener que hacer un proceso de justicia, verdad y de paz y tratar de encontrar la reconciliación y el camino hacia adelante. Ahora mismo lo veo muy lejano, no digo mentira. Yo no espero que las autoridades actuales del país accedan a algo así. Pero si ocurriera, yo tengo mi mente abierta, como tuvieron que abrir la mente en Sudáfrica. Los sudafricanos, cuando Nelson Mandela tomó el poder y llamó a la reconciliación nacional. O como se hizo en Chile cuando Pinochet dejó el poder. O como se hizo en España cuando Francisco Franco murió
y se hizo la transición, ¿entiendes? Cada persona reacciona al dolor de diferentes formas. Yo, como les decía anteriormente, he tratado de no llenarme de odio. He tratado de que el odio no me ciegue, porque yo pienso, les repito, que el odio discapacita. Y esto no lo inventé yo, no piense que soy una persona muy inteligente, esto es parte de lo que aprendí con los libros de autoayuda que me llevaron a la prisión. El odio discapacita, hace que uno pierda la serenidad y la perspectiva y pierda el enfoque integral de lo que se está tratando. En cualquier proceso que ocurra en Cuba, todos vamos a tener algún momento que ceder en algo y acoplarnos en algo y entendernos en algo, porque la prioridad tiene que ser el bienestar de la mayoría, no los intereses de grupo, ¿entiendes? Yo no pretendo, si mañana hubiese una transición en Cuba, de que a mí me traten con privilegios. No pienso salir con un cuchillo a arrancar cabeza. Lo que me interesa es que nos incorporemos rápidamente al curso democrático. Mi sueño más grande es ese, que Cuba vuelva al curso democrático, y si no fuera con sangre, ojalá fuera mejor. ¿Entiendes? Yo no me considero el centro del mundo, no me considero el ombligo del mundo. Yo soy un simple mortal, un hombre perdonado por Dios, así me veo yo. Y tengo mi mente abierta para que las cosas fluyan para mi país. Y yo quiero que las cosas fluyan para mi país. Ernesto, créame que para la audiencia de la W en Colombia y en varios países del mundo que nos están reportando sintonía, ha sido una maravillosa experiencia escucharle. Sus enseñanzas de vida, que curiosamente las adquiere en la etapa más difícil de su vida, nos dejan muchos interrogantes. Le deseo muchos éxitos en su futuro inmediato, con su padre, con su hija, con su nueva vida. Y muchísimas gracias. Me imagino que a usted ya le pasó por la cabeza esta idea, pero valdría la pena en su tiempo libre que escribiera estas vivencias que le van a servir a otras personas. Respetuosamente se lo recomiendo. Ok, varias gente me lo ha sugerido, pero usted sabe, yo he tenido la oportunidad, incluso estando preso, de leer muy buenos libros que se han publicado por otras personas que pasaron por lo que yo pasé, y a veces pienso que mi testimonio no debe ser quizás porque he leído muy buenos libros realmente. He leído testimonios de presos políticos que son desgarradores y que son muy objetivos. Pero bueno, le digo, como me han propuesto, hasta mis propios adversarios me han preguntado que por qué yo no escribía en prisión un libro. Y yo les decía que la prisión no es lugar para escribir un libro. No sé, vamos a ver un día cuando me opere la vista, cuando recupere un poco de salud, si lo haga, ¿me entiendes? Pero realmente siento que hay otras personas más capacitadas que yo. Yo humildemente trataré de compartir lo que he vivido. ¿Me entiendes? Esta es la historia de Ernesto Borges, analista de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior de Cuba. Acaba de ser liberado, 27 años preso en la isla. Hoy tiene 59 años. Su delito, tentativa de espionaje, que él mismo reconoció. Ernesto, gracias por atendernos y nuevamente muchos éxitos. Muchas gracias y un beso grande para Colombia. Mi amor eterno y mi gratitud. Muy amable. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pase con este recién liberado oficial cubano en este paso hacia su nueva vida.